presupuesto y entonces puedo comparar la ejecución del presupuesto contra el presupuesto. Puedo, por decir algo, comparar estados financieros de 2 periodos o de 3 periodos de mi propia compañía, pero también puedo coger los estados financieros de una empresa similar, o sea, de un competidor mío, y comparar cuál de las dos empresas, a partir de una evaluación financiera, está mejor en salud financiera, y ya a nivel de mercados, pues cuál de las dos tiene más posicionamiento en el mercado. Entonces, la comparabilidad me sirve para uso interno, para uso externo, o sea, compararme con otras empresas, pero también compararme con el desempeño del sector de la economía en el que opera la empresa. Entonces, es muy importante aquí en el análisis horizontal satisfacer esa característica cualitativa de la información financiera, que es la comparabilidad. Y el análisis vertical me da la relevancia. O sea, si bien la comparabilidad es importante y yo tengo alrededor de 50 cuentas, elementos en los estados financieros, pues yo no tendría que hacer un análisis horizontal de todo. En el análisis vertical miro cuáles son las cuentas que tienen mayor peso en el activo, cuáles son las que tienen mayor peso en el pasivo, cuáles tienen mayor peso en el patrimonio, y a esas les aplico, pues les hago el seguimiento, porque no sería toda la estructura financiera de la empresa. Para eso el análisis vertical me sirve para identificar qué cuentas tienen más peso, son más relevantes o son más materiales. Recordemos que la materialidad pues hace referencia a la cuantía de la partida. Ya esta partecita la habíamos mirado de la parte de los objetivos, del objetivo básico financiero. ¿Cuáles son las decisiones financieras que se toman en la empresa? De inversión, de financiación y operación. Cuando nosotros construimos el estado de flujos de efectivo, que necesitamos clasificar las operaciones en inversión, financiación y operación, aquí nos damos cuenta qué decisiones de inversión puedo tomar. Comprar una máquina, ¿cierto? Montar un nuevo punto de ventas, montar de pronto, pues crear una sucursal, una agencia. De financiación es cómo voy a obtener los recursos para financiar mis planes y proyectos a futuro, mis inversiones. Y la parte operativa es toda la parte que tiene que ver con el estado de resultados, que son los ingresos, los costos, los gastos de administración, los gastos de venta, todo eso es el día a día de la empresa. Esa es la parte operativa de la empresa. Bueno, por aquí vamos a hablar de los indicadores financieros o razones financieras, que nos muestran las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros con el objetivo de conocer la liquidez, la solvencia y la rentabilidad, pues, de la empresa. Entonces, ¿para qué sirve un indicador? Los indicadores financieros son datos que nos permiten hacer mediciones de forma objetiva sobre sucesos de las actividades de la empresa para respaldar las acciones que se deben tomar para el mejoramiento y fortalecimiento empresarial. Entonces, aquí sí, pues me gustaría que ustedes participen. Entonces, ¿por qué es importante conocer la liquidez de la empresa? ¿Quién me quiere responder esa pregunta para que darles participación y que no me quede yo aquí sola en la clase? Entonces, pueden participar, chicos, como ustedes quieran, pues no necesitan, recuerden que no tenemos que ser muy técnicos, sino con lo que nosotros ya sabemos y entendemos de los estados financieros, pues podemos aportar a la clase. De pronto, ¿quién quiere hablar de la liquidez? ¿Por qué es importante para una empresa conocer su indicador de liquidez? ¿Quién se atreve? Profe, pues a nosotros el trimestre pasado pues un instructor nos puso como a hacer una exposición sobre eso, incluso a mi grupo fue el que la hizo.
Entonces decía más que todo que era importante porque muchas veces, a ver, la empresa no puede, con lo que recibe, pues con los ingresos que tiene, no puede pagar las deudas que tiene o no puede pagar los impuestos y muchas veces es necesario pues llevar eso, ahí es que no sé cómo explicar, ahí. Es necesario llevar un control de eso porque si no hay problemas legales, creo yo. Sí, está bien, o sea, yo entiendo, sí, sí, a ver qué pasa. Si yo tengo que atender mis cargas tributarias, mis obligaciones tributarias, y nosotros conocemos el régimen sancionatorio colombiano, entonces, ¿qué significa? Que si yo no pago los impuestos, me van a multar. Entonces, no tengo plata para pagar el impuesto dentro de los plazos normales sin tasa de interés moratoria. Entonces, ¿qué pasa si no pago los impuestos? Me va a incrementar el gasto porque ya va a tener una tasa de interés moratoria. Y fuera de eso, pues si no tengo que pagarlos sin mora, menos voy a tener con qué pagar los intereses más la mora. Y fuera de eso, pues voy a tener un organismo de vigilancia y control que va a estar interviniendo la administración de la empresa y que va a generar, pues, digamos, dentro del clima organizacional va a generar malestar, porque a quién le gusta tenerla Diane sentada en la empresa todos los días o que le estén mandando oficios persuasivos o que lo estén requiriendo, eso no le gusta a nadie. Y al final, pues es una entidad gubernamental que tiene todas las calidades y legitimidades para proceder en un cobro y podría llegar a embargarme. O sea, la DIAN nos podría embargar. ¿Y qué significa un embargo? Comprometer mis activos. Si a mí me embargan, estoy comprometiendo mis activos. Entonces, dentro de las prioridades de liquidez y de pagos que debe tener una empresa son las cargas tributarias. Entonces, sí es válido lo que nos dice pues Daniela, claro, tiene toda la pertinencia. ¿Quién más nos quiere hablar de la liquidez? Bueno, vamos entonces por aquí a continuar. Seguimos con indicadores de liquidez, indicadores de eficiencia, de productividad, de endeudamiento y de diagnóstico financiero. Entonces, dentro de los indicadores de liquidez tenemos no los voy a definir hoy porque la idea es que los vamos explicando en la medida en que los vamos aplicando. Entonces dice capital de trabajo, razón corriente, prueba ácida, liquidez inmediata, indicador de solvencia, margen de seguridad. Entonces, pues aquí está el indicador y dice lo que significa. Por ejemplo, el capital de trabajo muestra el monto neto disponible para cubrir los compromisos a corto plazo, indica la capacidad que tiene la empresa de cumplir sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Entonces, esa partecita de cómo ya se calcula el indicador y todo eso no lo vamos a tratar porque pues no vamos a hacer los cálculos en este momento, pero sí son indicadores que me dicen que la empresa, por ejemplo, el capital de trabajo, si yo cojo mis activos corrientes y le resto mis pasivos corrientes, me tiene que dar un saldo positivo. Si me da negativo, significa que la empresa está en riesgo de cierre. La empresa puede llegar a cerrar. ¿Por qué? Si yo no tengo con qué atender ni mis actividades de inversión, ni mis actividades de operación, ni de financiación, entonces la empresa no está en condiciones de funcionar y por falta de capital de trabajo una empresa se puede cerrar. Entonces, eso es lo que me dice el capital de trabajo. Si yo cojo todo lo que tengo a corto plazo, que es lo que el activo corriente, que es lo que más rápido se va a convertir en efectivo, y le resto todo lo que debo en el corto plazo, y me da un saldo negativo, significa que no tengo caja, que estoy sin caja para funcionar. Entonces, no tengo capacidad operativa, no tengo capacidad para invertir, no tengo capacidad para, para atender mis obligaciones ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo.
Bueno, entonces acá tenemos los indicadores de liquidez que me habla de toda la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones en el corto, mediano y largo plazo. Y tenemos por aquí los indicadores de eficiencia, que ya me hablas de tiempos, me dicen cuánto tiempo la empresa cobra, en cuánto tiempo la empresa convierte sus inventarios en caja, en cuánto tiempo la empresa le paga a los proveedores, nos habla de tiempo y veces, cuántas veces al año cobramos, cuántas veces al año pagamos, cuántas veces al año rotan los inventarios, cada cuánto se convierten en caja los inventarios, ¿cierto? Cómo rota mi activo, o sea, cómo está rotando mi inversión, la inversión que tengo en activos, cuánta utilidad neta me está generando, o sea, esto, ustedes saben que también la eficiencia, cuando hablamos de eficiencia, son recursos. La eficiencia está enfocada hacia lo que es dinero, o sea, es recursos, son activos, es el recurso. Bueno, y los márgenes nos suministra, pues, o sea, es una parte importante del negocio que nos está, siempre es en función de los ingresos netos operativos. Entonces, yo, como en el precio de venta, yo tengo que configurar, o sea, ¿por qué está conformado un precio de venta? Está conformado por el costo, los costos de producción, los gastos de administración y ventas y la utilidad deseada. Entonces, ojalá todo lo que me entrara a mí fuera utilidad, pero si yo vendo un producto en 50.000 pesos, ese es el ingreso y de ahí yo tengo que empezar a analizar qué es costo, cuáles son gastos y qué es utilidad. Entonces, tengo que jugar con márgenes. ¿Eso es para qué? Para hacer mediciones y todo el tiempo estar tomando decisiones. Entonces, yo digo, bueno, si yo hice una venta de 100 millones de pesos y me quedó 200.000 pesos, mi pregunta es, ¿eso se justifica? Eso no se justifica, ¿cierto? Lo puedo pensar como administrador y lo puedo pensar como inversionista. Si efectivamente, sí vale la pena una operación muy robusta, muy costosa, para ganarme 200.000 pesos. Y ahí es donde está la tasa de expectativas, o sea, la tasa de interés, que es la expectativa del inversionista. Bueno, por acá tenemos indicadores de productividad. Indicadores de endeudamiento, esta parte es muy importante porque el endeudamiento significa cómo están financiados mis pasivos. Entonces, yo tengo que estimar que, o sea, qué es más costoso para mí, el dinero del socio, el dinero de los proveedores, el dinero de las entidades financieras. Entonces, yo tengo una composición financiera, un activo, y yo necesito financiar ese activo. Entonces, yo digo, bueno, de mis activos totales, entonces, están financiados por los socios en un 30% y por terceros en un 70%. Ustedes saben que el dinero de los terceros, ningún dinero es gratis. Siempre me van a cobrar una tasa de interés. Y de pronto es más barata la de los bancos, es más barata la del proveedor que la del inversionista. Porque aunque nosotros no creemos que el inversionista cobra intereses, él sí cobra porque hay un contrato de sociedad. Él que va a querer toda la utilidad del estado de resultados. Él no va a querer una sola parte. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a analizar como gerentes, como administradores o como analistas financieros, qué le conviene más a la empresa. Si una inyección de capital de los inversionistas, donde eso va a aumentar sus expectativas, pero también le va a aumentar el riesgo a la inversión, porque entre más inversión tengan en la empresa, pues van a tener mayor expectativa, pero también van a estar corriendo un riesgo mayor. Entonces, esta parte del endeudamiento me distribuye el riesgo entre el socio,
entidades financieras, proveedores y terceros. Entonces yo estaría distribuyendo el riesgo de mi operación entre diferentes actores, de usuarios pues de la información financiera y también proveedores de capital, porque de alguna forma el que me suministra mis inventarios, que es mi proveedor, me está ayudando a financiar mi operación. Entonces esa estructura de endeudamiento yo la tengo que analizar en términos de costos. ¿Y cuál es el costo del dinero? Es el interés. Ustedes saben que el sector financiero me cobra intereses, me cobra comisiones, me cobra por un estudio de créditos, o sea, no hay nada, no hay un portal virtual, o sea, no hay una plataforma que yo pueda usar de un banco que sea gratis. Entonces, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con sector financiero, cobran por eso, o sea, todos los servicios que los bancos venden cobran, al igual que todos los servicios que el proveedor no me va a entregar mercancías sin un, o sea, sin un pacto de pago y sin una tasa de interés también que se considera dentro de la negociación. Entonces, nadie va a prestar nada gratis. Bueno, entonces por acá tenemos endeudamiento total, razón corriente, protección del pasivo, endeudamiento financiero, carga financiera, razón pasivo capital y apalancamiento. También yo les pasé todas estas formulitas en la plantilla que estamos trabajando del ejercicio que está en plataforma que deben estar trabajando actualmente. Les pasé la plantillita. Entonces aquí dice que el análisis de los estados financieros es un estudio de las relaciones que existen entre los diversos, esto ya lo repetimos, está arriba. Entonces la solvencia sirve al usuario para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de mezcla de recursos financieros y la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Entonces, era lo que estábamos hablando de cómo es la composición financiera. Yo tengo que mirar cuáles son los activos de la empresa, de esos activos, cuáles activos son realizables, o sea, qué activos se pueden convertir en un periodo inferior a un año, que son los corrientes en efectivo. O sea, ya el analista entraría a revisar si la empresa tiene capacidad y tiene respaldo, porque una cosa es la liquidez y otra es el respaldo. O sea, yo puedo tener caja, pero puedo carecer de propiedad, planta y equipo. Entonces, en un momento dado, cuando yo soy analista, yo digo, bueno, esta empresa tiene liquidez, pero no tiene respaldo. O sea, el respaldo es como propiedad, planta y equipo, propiedades en las que si la empresa no me paga, yo le puedo embargar. O sea, si tiene caja, bancos, clientes, etcétera, eso es liquidez. Pero si no tiene lotes, terrenos, no tiene inversión en otras sociedades, no tiene vehículos, o sea, no tiene garantía real, le dicen los bancos. Los bancos cuando dicen, no, es que esa empresa no tiene una garantía real. Cuando a usted le están pidiendo un fiador, eso es una garantía real. Entonces yo puedo tener caja, bancos, clientes, inventarios, tener liquidez, pero de pronto el banco no me presta porque me dice no tiene respaldo. Normalmente ellos en qué buscan el respaldo, en la propiedad, planta y equipo. O sea, que la empresa tenga lotes, terrenos, bodegas, maquinaria importante, o sea, maquinaria moderna y que tenga vehículos. Vamos a ver por acá qué más hay. Esta es como ya ustedes le dan una miradita más, que ya tenemos el análisis vertical de los estados financieros que ya lo hicimos, el análisis horizontal que ya lo practicamos. Ay, esto lo repetí, me disculpan porque fue que uní varios PDFs. Para no mandarles tantos documentos, sino uno solo.
Aquí el análisis financiero integral debe contener información cualitativa y cuantitativa histórica y proyecta el índice financiero. Y proyecta el índice, a ver, un análisis financiero integral debe contener información cualitativa y cuantitativa histórica proyectada. El índice financiero es una relación de cifras expresada en los estados financieros y demás informes de la empresa. Entonces aquí tenemos los tres grandes grupos de indicadores que son liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Entonces estos son el reflejo de la salud de la empresa. Bueno, entonces aquí dice que el indicador financiero desde el punto de vista del inversionista sirve para predecir el futuro de la compañía y desde la administración son utilizados para anteponerse a situaciones futuras y plantear pues planear estrategias. Supongamos que yo tengo, a ver, ¿yo por qué puedo caer en iliquidez? Supongamos, yo vendo a 90 días, pero a mis proveedores les compro a 30 días. Se espera que con lo que yo venda yo pague lo que debo, pero si tengo esa diferencia entre de tiempo en el que yo estoy vendiendo a 90 días, pero con mi proveedor me está exigiendo un pago a 30 días, porque esa es su capacidad de apalancarme, o sea, él solo me puede dar 30 días, entonces a mí no me está dando no me está, o sea, estratégicamente no me está funcionando porque estoy otorgando un plazo a 90 días a mis clientes, mis proveedores me dan 30 días, entonces no voy a poder pagarle al proveedor a tiempo. Entonces, mi indicador, o sea, ya en ese indicador de rotación me diría, ya usted está comprando está pagando cada 30 días, pero a usted le están pagando cada 90 días. Ahí hay un riesgo en esa rotación de esa cartera, hay un riesgo y podría fácilmente caer tener riesgo de liquidez. Espérenme un segundito, yo cambio aquí esta luz que me está dando el sol. Yo creo que ya. Un segundito. Ya. Bueno. Vamos a mirar por aquí otra partecita. Entonces aquí dice que has comprendido hasta el momento. Entonces has comprendido hasta el momento el concepto de análisis financiero. ¿Tienes alguna duda o inquietud sobre lo que hasta el momento hemos compartido? Es una pregunta para los presentes. ¿Quieren hacer algún aporte del documento, de lo que venimos trabajando desde la clase pasada? Me cuentan, por favor, no me digan algo, no estoy sola, por favor, díganme que no estoy sola aquí. No. Dígame que no estoy sola. Ay, no. Bueno, entonces, de pronto alguno quiere participar sobre el tema. ¿Alguno que quiera hacer algún aporte? Un tímido aporte, no importa. Bueno, entonces aquí tenemos análisis de liquidez, refleja la capacidad de la empresa para atender sus compromisos corrientes, o sea, corrientes corto plazo, ¿cierto? Este análisis da una idea del riesgo que puede estar corriendo la empresa, generalmente se asocia con el corto plazo. Y análisis de rentabilidad mide la eficiencia con la que se han utilizado los activos de la empresa. Aquí juegan los márgenes de utilidad, los volúmenes de la inversión y se asocia con el largo plazo. Ese es el rendimiento de la inversión y el endeudamiento mide el riesgo de la empresa, o sea, el riesgo de la empresa al tomar la deuda y afecta la composición patrimonial de la empresa. Ustedes saben que cada vez que yo aumento mi deuda, pues le estoy entregando más participación a los terceros, diferentes a los socios, del activo de la empresa. Análisis vertical ya lo vimos.
Esto es como una teoría, pues como de todo, ya lo vimos también por aquí. La relación pasivo-patrimonio. Eso lo hacemos con el análisis vertical, que ya lo hicimos, cómo están distribuidos los pasivos, cómo está distribuido el patrimonio. Listo, la idea era socializarles este documentico para que no se nos quede por ahí sin revisar. Y ahora sí, pues cuéntenme cómo van con el ejercicio, chicos. Y no se me vayan, que voy a llamar a lista. Pero cuéntenme cómo van con el Profe, ejercicio. Dígame. una pregunta. En el Sí. análisis vertical, del análisis, pues sí, en el pasivo se hace la división con el total pasivos o con el total de la ecuación patrimonial. Con la ecuación, vea, es que la tienes que hacer con la ecuación patrimonial, pero no es erróneo lo que me estás diciendo. O sea, supongamos, si yo voy a trabajar con el endeudamiento total, que es pasivo más patrimonio, ¿cierto? Pero Sí. si yo quiero analizar, o sea, es un valor agregado, o sea, yo puedo hacer los análisis que quieran porque el análisis financiero es más de criterio que sea pues como una camisa de fuerza. Entonces yo quiero saber de mi pasivo total, ¿cuánto representan los proveedores? Yo puedo hacer esa interpretación. O sea que lo que tú me estás preguntando también es viable, Santiago. O sea, es viable, pero para el ejercicio que estamos realizando vas a trabajar con pasivo más patrimonio. Pero Ah, también, pero este análisis que tú estás haciendo también es viable, porque yo podría decir, debo 200 millones a terceros diferentes a los socios. ¿Cuánto representan las obligaciones financieras o cuál, en esos 200 millones de pesos de deuda que tengo, cuál es el pasivo que más peso tiene? También puedo hacer esa interpretación. sino que en el taller que hicimos anteriormente, sí lo tomamos así como, pues, hagamos de cuenta, en activo nos tiene que dar un 100% en el total activos. En Ajá. pasivo nos tiene que dar 100% en el total pasivos y igual en el patrimonio. Entonces, por eso lo interpretamos como de esa forma. Sí, pero en este caso trabajaríamos tanto al lado izquierdo del estado de situación financiera, que el lado izquierdo es todo el activo. Vamos a trabajar con la misma cifra también al lado derecho, porque es igual. O sea, el lado derecho es pasivo más patrimonio. Y el lado Entonces, el izquierdo, patrimonio y el pasivo me tiene que dar 100%, no me tiene que dar una cifra distinta. no, me tiene que dar el 100%. Me tiene que dar lo mismo que el activo, sí, el 100%. Listo. Exactamente, bueno. Y no sé de pronto qué más preguntas tengan con respecto al trabajo, qué inquietudes. Ya armaron el estado de situación financiera, ya armaron el estado de resultados. Cuéntenme en qué van. Profe, Hola, hay Diana. unas cuentas en el taller que no tienen valores. Ah, las puedes eliminar. Las puedes Ah, eliminar. listo. Y por ejemplo, hay una que es que el IVA en devolución que tiene en el 2018 valor, pero en el 2019 no. Lo que pasa, el IVA en devoluciones en ventas o en compras. En ventas. Entonces es un IVA descontable. O sea, lo que tienes que hacer es sumar todos los IVAs y restarle los IVAs que tengas al débito. Y al estado de situación financiera solamente iría el impuesto a las ventas por pagar y no más. Ah, listo. Profe, ¿qué va a decir? Cuando ya hagamos el análisis del estado de la situación financiera, ya paramos ahí. Cuando hagan el análisis, entonces, ustedes, no sé si tienes el ejercicio ahí abierto, Sí. hay una tablita que se llama indicadores. Ahí están las formulitas de los indicadores. La idea es que cuando tengas el análisis vertical y horizontal, paramos ahí y sacamos una sesión en línea para que hagamos los cálculos del indicador y entre todos los analizamos y los explicamos. Listo. Y ya el resto de los estados queda pues como pendientes. Lo tienen que hacer, o sea, Ah, supongamos, también los hacemos. claro, usted ya hizo el estado de resultados. Estado de origen y aplicación de fondos. Eso. Sí, Ay, sí.
el de Toca fuentes y investigar. aplicaciones, el EFA, o sea, y tiene que hacer el estado de flujos de efectivo, o sea, todo lo que sigue ahí en adelante. Listo. Creo O que ese sea que, estado no lo vimos, entonces sí, pues no tengo. Lo estoy bueno, si investigando. no, entonces hagamos una cosa. Si no vieron el estado, si ustedes no vieron el estado de flujos de efectivo, No, el estado de origen y aplicación de fondos. Ese. y lo que pasa es que yo les enseño diferente. Yo primero les enseño el EFA, ¿sí me entiendes? O sea, para mí es muy difícil hacer un estado de flujos de efectivo si usted no tiene un EFA. Yo la verdad no sé cómo, pues yo sé que sí hay contadores que lo hacen directo, pero metodológicamente, y me parece más complejo para enseñar, hacer directamente el estado de flujos de efectivo sin pasar por el EFA, por el estado de fuentes y aplicaciones. Entonces, vea, si quieren vamos a hacer lo siguiente. Hagan el análisis, a ver, ustedes ya hicieron estado de flujos de efectivo. O sea, Sí. ¿cómo lo hacen? Cuéntenme cómo lo hacen. O lo otro, si no, pues no, vea, no les, vea, si no, esa es la otra. Si no les quedó claro el estado de flujos de efectivo, entonces hacemos una sesión y yo les digo cómo se hace y pasamos la página. ¿Sí me entienden? Esa Sino que no es que no lo hayamos, nosotros no lo hicimos, realmente no lo hicimos, sino que en las exposiciones en unas no. exposiciones nos explicaron cómo se hacía, qué iba, qué no iba. Pero usted no hizo un ejercicio. Ah, No hicieron un ejercicio, un taller. creo que no. Bueno, te vamos a hacer algo. Entonces, no hay lío, o sea, es que no hay problema. Para eso, aquí podemos aprovechar. Te vamos a hacer lo siguiente. Del ejercicio que me están haciendo, hagan el análisis vertical, el análisis horizontal, hagan el estado de cambios en el patrimonio. Y entonces, lo que podemos hacer es que el lunes, en la sesión del lunes, yo les enseño a hacer el estado de flujos de efectivo. Para eso que necesito que me tengan listo el análisis horizontal. Entonces yo les enseño a hacer, ustedes saben hacer el estado de fuentes y aplicación de fondos, el EFA. Profe, no, ni ese, ni está de flujo de efectivo, nada de eso. Bueno, ahora sí nos estamos entendiendo. Entonces lo que necesito es que para el lunes me tengan, hagan el estado de cambios en el patrimonio, o sea, van a hacer el análisis vertical y horizontal, adelanten el estado de cambios en el patrimonio y entonces el lunes con ese ejercicio yo les explico cómo se hace el EFA y cómo se hace el estado de flujos de efectivo y listo. Y después, y en la siguiente clase, hacemos los indicadores. Entonces, sería que ustedes me alisten como esa materia prima, tengan todos el Excel a la mano y en la sesión del lunes les enseño a hacer estado de fuentes y aplicaciones, estado de flujos de efectivo y en la siguiente sesión hacemos los indicadores y hacemos el análisis de los indicadores y el viernes suben el trabajo. Pero la idea es que ustedes hagan los 5 estados financieros, pues que los hagan completos. Esa es la idea. Y la verdad, teniendo ya el análisis horizontal, es muy fácil hacer un EFA y pues un estado de fuentes y aplicaciones y muy fácil hacer el estado de flujos de efectivo. Entonces, con ese mismo ejercicio, ¿qué importa? Lo hacemos con ese mismo ejercicio. Yo pensé que ustedes sabían, pues, que no es si no vieron el tema o si lo vieron, porque yo sé que el tema, pues, lo vieron. Lo que pasa es que es muy diferente que a mí me Realiza. hablen del estado de flujos de efectivo a que me digan, vea este taller, haga el estado de flujos de efectivo. ¿Sí me entienden? Es eso. Profe, Entonces, no entonces se ese estado preocupen. de origen y aplicación de fondos es el cambio, pues, del cambio del patrimonio. No. No, eso es El estado diferente. de, el estado de cambios en el patrimonio espérese, yo les voy a mostrar mejor, denme un segundito. Espérenme un segundito por acá.
Pues espérese si quiere ya. Sino que como no está en el ejercicio, entonces uno asumía que solamente tenía que realizar lo que hay planteado ahí. Pero hay que No, ver eso ahora, lo pues, tienen. Ustedes tienen que llenar toda esa plantilla. Espérese, verá. Espérame un segundito, yo voy a abrir por aquí este. Sí, porque la idea es que ustedes pues trabajen, pero también que los temas les queden claros. Entonces no es solamente como, pues, o sea, que vimos el tema, pero también hicimos el ejercicio, porque después más adelante usted va a hacer, le ponen a hacer unos estados financieros completos y no va a tener el ejercicio. Ay, qué dicha, por aquí me dijeron que el lunes es festivo. Entonces el martes. Gracias, se me había olvidado. Profe, pero es que el martes tenemos otra clase, nosotros a esta hora, a las 12. ¿Qué clase tienen el martes? Es a las 2. Perdón. Es Me que equivoqué. es hora 2. Pues con la de tecnología. Espérame un segundito que voy a abrir por aquí una cosa. Ahí este Excel no quiere abrir. Espera un momento. Listo, están viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar. Aquí, ¿qué tenemos? El estado de situación financiera, listo. Ese ya lo deben tener listo. El estado de resultados. Entonces aquí vamos a tener el estado de flujos de efectivo, ¿cierto? Estado de flujos de efectivo. Pero entonces, para hacer este estado de flujos de efectivo, yo necesito primero tener listo este EFA, ¿cierto? Entonces, ustedes hicieron el estado de fuentes y aplicaciones. De pronto no lo hicieron. Bueno. Listo. Están mirando la pantalla, entonces, están mirando aquí el análisis vertical y horizontal. Están mirando lo que les estoy compartiendo en pantalla. Mire que aquí yo tengo las variaciones, estas dos columnas. Entonces yo las pongo en amarillito. Bueno, entonces yo puedo trabajar. Esta la voy a ocultar. ¿Qué es un EFA? Usted me va a decir, le puede añadir aquí, cuando es una fuente de recursos y cuando es una aplicación, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros tenemos un aumento del activo, ¿cierto? Entonces, cuando el activo aumenta, es una aplicación. O sea, yo tengo que mirar el efectivo en función de qué me genera, qué me aumenta el efectivo y qué me disminuye el efectivo. Entonces, cuando el activo aumenta, es una aplicación, ¿cierto? Y cuando
en este caso el activo disminuye, es una fuente. ¿Qué significa? Que si yo tenía dinero en el banco y lo estoy recuperando, entonces eso para mí es una fuente de efectivo. Entonces tengo que ubicar aquí. Pues, ¿qué tenemos aquí? Una variación, una disminución del activo. Aquí en proveedores del exterior tenemos un aumento. Es una aplicación. Mire que todo lo que hay, cada vez que el activo aumenta es una aplicación. No trabajo con los subtotales, solamente con las cuentas. Entonces acá tenemos que cuando el activo aumenta es una aplicación y cuando disminuye es una fuente. Esto es lo primero que yo tengo que hacer antes de hacer el estado de flujo de efectivo. Entonces quería saber si ya ustedes habían hecho este tipo de análisis. Bueno, entonces, mira, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tener listo el análisis horizontal. ¿Para qué necesito yo las variaciones absolutas? Las necesito para hacer el estado de cambios en el patrimonio, el estado de fuentes y aplicaciones y el estado de flujos de efectivo. Entonces vamos a hacer una cosa, eso lo vamos a hacer el martes, cuando ya les explique cómo se hace. ¿Cómo se hacen esos 3 estados financieros? Vemos los indicadores, o sea que los indicadores los veríamos en la sesión del jueves. Y el día que damos los indicadores, pues ese tema es hacer los cálculos, es explicar el indicador, pero entonces ya les quedaría claro cómo se hacen los 5 estados financieros. Es eso, porque ya sí sería pues preparar toda la sesión solamente para enseñarles a hacer el estado de fuentes, aplicaciones, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Que ya de tal manera que si yo les entrego a usted 2 estados financieros, usted me construya ya todos los estados financieros, incluido el estado de flujos de efectivo. Esa es la idea. Porque nosotros siempre vamos a hacer análisis financiero sobre todos los estados financieros, no solamente sobre el estado de resultados y sobre el estado de situación financiera. Espérenme un segundito, voy a llamar a lista. Profe, otra pregunta. Hágale tranquilo. En el análisis, pues es que no me da, pues sí, es lo mismo del total, total corriente y total no corriente, pues pasivo no corriente. Pero eso es por lo de las restas o qué es que ¿Cómo no. que no te da? No entendí. Pues vea, se saca el total pasivo y el total pasivo con el patrimonio da el 100%, ¿sí o qué? Pero Sí. se saca por aparte el total corriente y no cuadra con el total pasivo. Ah, lo que pasa es que es diferente, porque una cosa es, cuando yo cojo pasivo más patrimonio, yo estoy sumando, el pasivo más patrimonio, estoy sumando activo corriente y pasivo corriente más patrimonio. O sea, ¿sí me entiendes? Cuando yo cojo pasivo más patrimonio, que es el lado derecho del estado de situación financiera, no me está separando
en corriente y no corriente, porque lo único que yo separo en corriente y no corriente es solamente el pasivo y no el patrimonio. No entendí. A ver, cuando tú me hablas de corriente y no corriente, en el patrimonio me estás hablando de plazo, de exigibilidad. Entonces, lo que yo clasifico entre corriente y no corriente es solamente pasivo con terceros. No, es que estamos hablando del pasivo, sí. Sí, por eso, pero ¿qué es lo que no te da que no entendí? Pues, seré yo le comparto ahí rápido. Ahí le muestro. Espérame, espérame. A ver, A ver, yo miro, dame un segundito. Ahora sí. A ver, yo me quito las gafas para poder ver bien. acá, total pasivo corriente, Ay, 49%. espérate que no veo en qué celda está. Listo. Ah, bueno, ya. Ok. Ujú, Ahí ya saliendo, total pasivo corriente, sí. 49%. Y total pasivo no corriente, ¿qué? Ay, no, olvídelo, eso está bien, eso está bien. Sí, olvídelo, profe. No, Listo, está bien, espérame. está bien. Listo, ya, denme un segundito, yo los llamo a lista para dejarlos ir a almorzar. Bueno, Yulixa, está en el chat, me van diciendo si está en el chat. Profe, ella estaba en una cita, Ah, bueno. pero ella dijo que más tarde le mandaba como pues el soporte, la excusa que le daban allá. Ah, Evelyn, gracias. Bueno, entonces la voy a colocar por aquí. Jamie, Profe, En el chat. en el chat. está en el chat, listo, me van diciendo Verónica, Presente. Mateo,